Gracias por continuar en sintonía del noticiero Campus Televisión. Estamos hablando con nuestros invitados sobre el fallecimiento y el legado de Fidel Castro. Para seguir con nuestro tema, ¿cómo consideran ustedes o cómo visualizaron ustedes las reacciones de los diferentes países del mundo, de las diferentes personalidades del mundo ante la noticia de la muerte de Fidel Castro? Bueno, hay que ver quiénes estuvieron. Por ejemplo, más de 50 dignatarios de todo el mundo estuvieron presentes, a pesar de que quien murió no es el presidente de la República, sino que es una figura emblemática desde el punto de vista político. Sin embargo, mereció la atención de muchísimos países del mundo, todos los países del mundo, las organizaciones religiosas. Uno de los primeros en dar las condolencias a Cuba y al presidente Raúl Castro fue el Papa Francisco, que tuvo un papel importantísimo en este diálogo que se ha establecido entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, que ha marcado la atención de los medios de prensa internacionales y de la mayor parte de los gobiernos del mundo que dieron sus condolencias, unos de tipo protocolario, como es el caso, y otros verdaderamente plantearon su asistencia, pero no estamos hablando de ni siquiera 10 o 12 países, sino que más de 50 países, sobre todo latinoamericanos, donde es evidente la marca que ha dejado Fidel Castro en su quehacer y en su dirigencia como político. Todos los países latinoamericanos de alguna u otra manera tienen una deuda de gratitud con el quehacer de Fidel. Y este tema fue portada, fue titular de muchos diarios, de muchos noticieros, ¿verdad? Y lo que llama poderosamente la atención también es el hecho de que muchos cubanos que residen en Miami hicieron como una celebración. ¿Qué opinión merece esto, ingeniero? Bueno, ya lo dijimos, Fidel Castro y de hecho el sistema político cubano en general tiene sus detractores. Y muchos de ellos son los cubanos que viven específicamente de manera masiva en el estado de la Florida, porque o son cubanos que salieron cuando se dio la revolución, o son hijos de cubanos que, aunque son norteamericanos, conservan parte de la cultura cubana y los recuerdos de lo que pasó cuando sus familiares salieron de Cuba, que salieron por cuestiones políticas. No es así la migración última o de los últimos años que se da de Cuba, que es similar a la migración que se da de Honduras, de Guatemala, de cualquier país latinoamericano, México incluso, que es una migración por cuestiones económicas. Yo estoy seguro que ahí no estaban celebrando estos que salieron por cuestiones económicas, sino los que salieron por cuestiones políticas. Siempre que hay cambios políticos en un país, hay vencedores y vencidos, y algunos de los vencidos, por una u otra razón, emigran, ¿no? Porque no están de acuerdo con el sistema. Sabemos también que el sistema político cubano no es perfecto, pero está en un proceso de mejora, siempre lo ha estado. Los indicadores del índice de desarrollo humano son un ejemplo, los indicadores de médicos por habitante son otros, son 67 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando en Honduras tenemos 9 médicos por cada 10.000 habitantes, para que tengamos una idea. Y así podemos hablar de una infinidad de indicadores que dan una idea de lo que es Cuba hoy. Y esas manifestaciones fueron muy puntuales y creo que solo se dieron en Miami, pero en el resto del mundo podemos decir que más bien las reacciones fueron lamentando la muerte de Fidel Castro, que como bien lo mencionó el licenciado Celio hace un momento, sin que fuera un presidente en funciones, Cuba, para despedirlo, tuvo la visita de decenas de dignatarios. Entonces eso da una idea de no solo la figura política que él fue, sino la figura histórica. Y esa figura histórica y los resultados que él logró y que continuarán en proceso y que dentro de 20 o 30 años esperamos pues que Cuba sea un ejemplo que logremos imitar nosotros para que realmente podamos salir de su desarrollo y de ocupar el último lugar en el
índice de desarrollo humano de América Latina representa para el mundo. Licenciado, usted que salió de la isla, si bien mencionan, hay muchos detractores del estilo de gobierno que hay en Cuba, pero cuando comparamos estilo de gobierno con avances de educación, salud, nos damos cuenta más bien que pareciera que ese sería el estilo que todos quisiéramos en un país donde no falte salud, donde no falte educación. ¿Cuál o cómo percibe usted las diferencias en el mundo fuera de la isla? Mire, las comparaciones no siempre son felices. Yo creo que cada país necesita un traje a su medida. Cuba decidió esto, eso no es una decisión personal de Fidel. Cuba es un país que en el año 1868 comenzó su guerra de independencia, cuando todos los países de Latinoamérica ya se habían declarado independientes de España. Y ese proceso desembocó en 1959, cuando ese grupo de jóvenes tomaron el poder después de haber tenido un fuerte enfrentamiento durante más de 2 años en las montañas de Cuba, con el ejército más preparado que tenía Latinoamérica. Es decir, y ese movimiento estaba en el corazón de la gente. El apoyo popular de la revolución, que fue, por supuesto, mucho mayor al inicio, hoy lo sigue siendo, aunque no en los números, aquellos es lógico. Como todo proceso, sufre desgastes, pero yo creo que el modelo cubano no es necesariamente exportable. Los logros de la Revolución Cubana son los que sí deben ser un ejemplo para muchos países, sobre todo los que estamos al mismo nivel desde el punto de vista económico, porque no lo podemos comparar con Finlandia, pero sí lo podemos comparar con los países latinoamericanos, que tenemos una historia común y donde Cuba ha creado, con las dificultades que puede haber, ha creado la sociedad más justa y de mayor equidad dentro del plano latinoamericano. Y entonces eso es lo positivo y ese es el faro que puede significar y que ha significado Cuba. Independientemente de los modelos políticos, son cada uno también a su medida. Lo importante es que la gente pueda tomar decisiones dentro de los modelos políticos. Cuba en el año 1976, la población votó la constitución que hay hoy, que está vigente y a la que se le han hecho cambios, y esos cambios han sido votados por la población cubana en altísimo grado de votación, superando incluso los 98% de la votación de las personas de edad de votar. Entonces, esa es una decisión, es un modelo que es de Cuba, no necesariamente tiene que ser el de otro. Lo que sí es importante es primero respetar ese proceso que se da en Cuba, que yo creo que ese es un poco el espíritu que ha tenido la política internacional en los últimos años, el propio acercamiento. Cuba ha hecho mucho énfasis en este acercamiento con Estados Unidos en el tema de la soberanía. Y eso es un principio que debe respetarse. Y algo que Cuba... yo sumaría algo para verlo desde afuera, ¿no? Ante la pregunta que usted hace. Y es el hecho de que Cuba, con su sistema, tiene logros que solo tienen países del primer mundo, países democráticos de Europa. En América Latina, en Honduras específicamente, nosotros decimos que vivimos en un país democrático, pero realmente qué democracia en la que vivimos cuando existe inequidad, desigualdad, altos índices de mortalidad infantil, altos índices de analfabetismo. ¿En qué sistema vivimos? Y si hablamos desde el punto de vista teórico, yo diría que lo que necesitan nuestros países es una combinación de lo bueno que tiene el sistema cubano con los logros que ha obtenido en estos últimos 50 años y los logros que tiene el verdadero capitalismo. Y esa muestra está plasmada como una realidad en los países del norte de Europa, donde ellos han agarrado lo mejor de los dos sistemas para crear sus sistemas socioeconómicos y los resultados están a la vista. Son los países que ocupan los primeros lugares en índice de desarrollo humano.
Bien, ya para finalizar quisiéramos conocer solamente la opinión que les merece a ustedes el hecho de que Obama ya haya querido entablar relaciones amistosas ya con Cuba, ¿verdad? Hace un tiempo atrás. Quisiéramos conocer esta opinión ya para finalizar. Independientemente de que Sergio nos dé su opinión, que puede ser similar a la mía o diferente, yo lo que opino es que Barack Obama se acerca a Cuba por una necesidad porque estaba viendo que los países europeos y ciertos países latinoamericanos como Brasil y países asiáticos como China estaban invirtiendo o están invirtiendo miles de millones de dólares en Cuba. Y estando Cuba a pocas millas de Estados Unidos como potencia no se podía quedar afuera de este juego, diría yo que no solamente es económico, sino que es estratégico, es geopolítico. Entonces, esa decisión de Obama es de alabarla y esperamos que Donald Trump, que aunque en su campaña abogaba por tirar atrás todo lo hecho por Barack Obama, porque fue hecho por un decreto ejecutivo y no aprobado por la Cámara de Representantes ni por el Senado, medite y que sus asesores le hagan entender que la decisión que tomó Barack Obama era la mejor para Estados Unidos y para el mundo. Licenciado, brevemente. Aparte de la necesidad económica, yo veo una necesidad política también. Estados Unidos, en torno al tema de Cuba, estaba hace décadas aislado en el panorama internacional, no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Muestra de ello, las reuniones internacionales que se desarrollan en Latinoamérica estaban exigiendo la presencia de Cuba inicialmente, que aquí en Honduras fue donde primero se le quitó aquel castigo oneroso que se le hizo a Cuba en el año 63 en la OEA. Y las Naciones Unidas votaban todos los países, excepto Estados Unidos y Israel, que esta vez se abstuvieron de votar, votaban en contra del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Por lo tanto, en ese tema Estados Unidos estaba aislado y era necesario volver a participar en el foro mundial en torno al tema Cuba. Perfecto. Agradecemos a nuestros invitados de hoy que nos han acompañado para poder dialogar sobre el tema de la muerte y el legado que nos deja Fidel Castro. Hasta aquí las informaciones, les extendemos la invitación para que nos acompañe en nuestra emisión de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y por supuesto nuestra repetición a las 10:15 de la noche y a las 7 de la mañana. Buenas noches.